El combate espiritual. Capítulo 36. Que para aprender a triunfar hay que aceptar las ocasiones que se presentan para combatir y no disgustarse por aquello que va contra nuestras inclinaciones. Para aprender a triunfar en cuanto a la virtud no basta con exponerse al combate, sino que hay que aceptar también y hasta con alegría aquellas cosas que se oponen a nuestras inclinaciones, sabiendo que cuanto más penosas y dolorosas nos resulten, tanto más provechosas llegarán a ser para nuestro adelanto espiritual. Y si imploramos constantemente la gracia y las ayudas de Dios, nada nos parecerá imposible de soportar y todo redundará a favor de nuestra perfección. Doble efecto de la oración. Cuando le rogamos a Dios que nos conceda una virtud, le estamos pidiendo también que nos conceda los medios para obtenerla. Si nos disgustamos porque nos envía esos medios, entonces ya estamos haciendo inútil la oración, porque por un lado pedimos una virtud y por otra no queremos que se nos conceda la manera de ponerla en práctica. Así, por ejemplo, cuando pedimos la virtud de la paciencia, lo más probable quizás, o sin quizás, será que Dios nos enviará sufrimientos, contrariedades, ofensas de personas, asperezas en el trato que nos dan, disgustos y otros medios que hacen crecer mucho la paciencia. Y si le rogamos a nuestro Señor que nos conceda la virtud de la humildad, seguramente que Él permitirá que nos lleguen humillaciones y tratos duros y hasta debilidades que nos desprestigien un poco. Es que sin humillaciones jamás seremos humildes y sin contrariedades nunca adquiriremos la paciencia. Muchas de las más admirables virtudes son fruto de adversidades que Dios permite que nos lleguen, las cuales si se sufren aceptando la voluntad del Señor, contribuyendo maravillosamente para formar en nosotros las virtudes que más estamos necesitando. Dominarse en lo pequeño. Todo director espiritual que sea verdaderamente sabio, insiste en que las grandes virtudes se consiguen a base de ir mortificando la voluntad en pequeñas ocasiones en detalles casi insignificantes, porque las victorias que obtenemos contra nosotros mismos en las grandes ocasiones son más gloriosas, pero las que alcanzamos en las pequeñas ocasiones son incomparablemente más frecuentes. Aceptar lo que sucede. Hay que partir de un principio enseñado por San Pablo y que nunca nos cansaremos de repetir. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todas las cosas que suceden en este mundo las permite Dios para nuestro beneficio, utilidad y provecho. Al final de nuestra existencia veremos cómo Dios escribió derecho con renglones torcidos, y lo que nos parecía que era para nuestro mal, resultó ser para nuestro bien. Aceptar lo que Dios permite. Alguien dirá, pero ¿cómo va a venir de Dios lo que es malo y pecaminoso, si Él aborrece la iniquidad y la maldad? Claro está que esto no viene de Dios, pero si lo permite Dios. Él podía muy bien hacer que eso no sucediera. Pero si permitió que nos sucediera y nos ama inmensamente, por algo habrá permitido que nos haya sucedido. A Job los que le quitaron sus bienes eran ladrones y los que le mataron sus empleados eran unos asesinos, pero él no se dedicó a echarles la culpa a ellos, sino que exclamó, Dios me los dio, Dios me los quitó, bendito sea Dios. A Jesús los que lo crucificaron y azotaron eran unos malvados, pero él decía, Padre, si no es posible que se aparten de mí estos sufrimientos, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No dice, lo que quiere Pilato, o lo que quiere Caifás, sino lo que quieres tú. Porque era el Padre Dios el que permitía que esto sucediera, y era para gloria de Jesús y salvación nuestra. Y si los ataques vienen de los que nosotros hemos favorecido, algunos dicen, yo sí aceptaría con paciencia que me ofendieran y me trataran duramente las personas a las cuales no les he hecho ningún favor. Pero lo que no puedo tolerar es que las ofensas y menosprecios me las hagan personas que yo he favorecido y ayudado.
Ante esta situación hay que recordar quiénes fueron algunos de los que ofendieron a Jesús. Por ejemplo, Judas, uno que durante 3 años lo había visto hacer saltar a los cojos, cantar a los mudos, ver a los ciegos, y quedar libres a los endemoniados. Le había escuchado a Jesús los más bellos y conmovedores sermones que se han pronunciado en el mundo y había presenciado día por día y hora por hora lo que es la vida y el comportamiento de un ser totalmente santo. ¿Y qué hizo este hombre que había recibido del Redentor el honor más grande de la tierra, ser uno de sus 12 apóstoles? Pues venderlo por 30 monedas y entregarlo con un beso traidor. Y Pedro lo negó 3 veces con juramento. ¿Y cuándo fue eso? La noche en que había recibido de manos del mismo Jesús la primera comunión, la noche misma en que había sido ordenado sacerdote. Él, que había recibido el inmenso honor de ser nombrado jefe de la iglesia y reemplazo visible del mismo Cristo, cuando éste dejara de estar visible ante la gente. ¿Y qué dijo Jesús ante tamaña ingratitud? Pues nada menos que esto tan sublime: Pedro, he rogado por ti. Si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En estos 2 casos sí que pudo Jesús repetir lo que dice el Salmo 55, si fuera un enemigo el que me atacara, trataría de esconderme de él. Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad, juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Si al Hijo de Dios le sucedió que le fallaron sus más íntimos amigos, ¿qué diremos nosotros que somos unos miserables pecadores? Mucho más nos merecemos, por nuestras maldades. Lo que me disgusta es que las ofensas me las hacen gentes muy pecadoras. Existen personas que protestan porque los sufrimientos les llegan de gentes muy enemigas de Dios, y exclaman que esto no puede venir de la voluntad de nuestro Señor, pues Él aborrece a quienes viven obrando el mal. Pero recordamos quiénes fueron los que atacaron a Jesús, el mismo Satanás que lo llevó a la parte más alta del templo para proponerle que se lanzara desde allí por orgullo y vanidad. Herodes, impuro y escandaloso, que lo vistió de loco y se burló de él. Caifás y Anás, que eran unos envidiosos y avarientos, que odiaban con toda el alma. Si Jesús aceptó los sufrimientos que le venían de personas tan malvadas, ¿no vamos a aceptar también nosotros los padecimientos que nos llegan de gentes que son más débiles que malas? Y las tentaciones, algo que seguramente no desearíamos tener de ninguna manera y nunca, son las tentaciones, especialmente aquellas que más nos humillan. Esos sentimientos inconfesables que no somos capaces de hacer que no nos lleguen. En este caso sí que se necesita valor, paciencia y resignación para no protestar contra lo que nos está sucediendo. Y recordar lo que Dios le respondió. Y recordar lo que Dios le respondió a San Pablo cuando este apóstol le rogaba con tanta insistencia que le alejara aquel aguijón de la carne que lo abofeteaba. Le dijo el Señor: te basta mi gracia y mi ayuda. Porque en la debilidad brilla mejor mi poder. Segunda de Corintios 12:9. Ciertas tentaciones nos hacen progresar más en humildad y en paciencia que muchos sermones, y nos van convenciendo hasta la saciedad de aquello que decía Jesús: sin mí nada pueden hacer. La tentación no nos hace más débiles, pero sí descubre todo lo miserables y débiles que somos. Y si Dios no llega con sus ayudas muy especiales, tendremos que repetir con el salmista: antes de sufrir tentaciones yo decía, no vacilaré jamás. Pero retiraste tu mano, Señor, y caí en el más profundo abismo. Parodiando lo que exclamaba el santo Job, repitamos en tiempo de tentación: si recibimos de Dios los bienes que nos consuelan, ¿por qué no aceptar también las tentaciones humillantes que Él permite que nos lleguen? Dios sabe sacar bienes hasta de los mismos males.
todo sucede para bien de los que aman a Dios. Romanos 8. Capítulo 37. Aprovechar toda ocasión para crecer en toda virtud. Los adultos comerciantes aprovechan hasta las más pequeñas ocasiones que se les presentan para conseguir ganancias y aumentar así su capital. Algo parecido deberíamos hacer nosotros en cuanto a las virtudes, no dejar pasar ninguna ocasión que se presente, sin conseguir alguna ganancia en alguna virtud, y así ir aumentando nuestra santidad y el premio para la eternidad. Una principal y muchas secundarias. Hemos venido insistiendo en que en cada época de la vida hay que proponerse conseguir alguna virtud, poniendo en su consecución mayor esfuerzo que el que se les dedica a las demás, porque esa virtud la estamos necesitando más que las otras. Pero esto no quiere decir que dejemos de tratar de crecer en toda otra virtud. Hay que hacer como los buenos estudiantes que se proponen especializarse en una ciencia determinada, que es la que más les va a servir en su futura profesión, pero no por ello dejan de estudiar también varias ciencias más. Algunos ejemplos. Supongamos que nos critican por una buena acción que hemos hecho con buena intención. Esta es una buena oportunidad para practicar la virtud de la rectitud de intención, que consiste en no preocuparnos sino de lo que opine Dios, y no de lo que opine la gente. O que nos dan una corrección con palabras duras y hasta ofensivas, o nos niegan de manera fría y áspera un favor que pedimos. Qué buena ocasión para practicar la virtud de la humildad. Y si un alimento está desabrido o desagradable y la comida no es de nuestro gusto y es escasa y mal preparada, o servida de mala gana, maravillosa ocasión para practicar la virtud de la templanza o mortificación. Y cuando nos llegue algún dolor o enfermedad, qué mejor ocasión para cultivar y hacer crecer la virtud de la paciencia. ¿Y qué debemos pensar entonces? Supongamos que nos tratan mal o nos sucede algo desagradable. Pensemos entonces, no hay castigo alguno que pueda igualarse a mis culpas. Muchísimo más es lo que merezco por tantas maldades que hemos cometido. Cuando un pobre nos pide una limosna y no sentimos mucho deseo de darla, recordemos lo que dice el libro de los Proverbios: quien da al pobre, le presta a Dios, y Dios le devolverá, y pensemos, voy a dar a este pobre, y el buen Dios me sabrá devolver todo multiplicado. Si nos llegan contrariedades y las cosas suceden de manera muy distinta a la que deseábamos, pensemos, en nuestro Señor el que ha permitido estos males que me suceden. Él me ama y si permite que sucedan es seguramente porque de ellos va a sacar un gran bien. La mosca y la leche. Los campesinos cuentan que 2 moscas cayeron en una taza de leche. La una se desanimó y se dejó ahogar, pero la otra pataleó y movió tanto sus paticas que logró formar nata y se sentó sobre dicha nata y consiguió sobrevivir. Así nosotros, cuando llegan los momentos difíciles y amargos podemos tener 2 modos de obrar: el uno, desanimarse y dejarse derrotar. El otro, tratar de sacarle la mayor ganancia posible a esa dolorosa situación, patalear, o sea esforzarse por superar esa situación difícil, y así lograr conseguir victorias en la tierra y premio en el cielo. El que fue atacado a limonazos. Dicen que un actor principiante no supo actuar en el teatro de manera que agradara al público, y los asistentes llenos de disgusto salieron a la calle, compraron limones y vueltos al escenario lo atacaron a limonazos. Y el paciente actor recogió todos los limones, los puso en una carretilla, salió a la calle, los vendió y así consiguió sus buenos centavos. ¿No será esta una figura de lo que nosotros podemos hacer cuando la vida nos ataca con incomprensiones, amarguras y malos momentos? Recoger todo esto y hacer una buena limonada ofreciéndolo todo a Dios con la mayor paciencia que nos sea posible. Capítulo 38. Que es necesario hacer un plan de vida.
Tratar de cumplirlo cada día y no imaginar jamás que ya lo estamos cumpliendo exactamente. Muchísimas personas que se han dedicado a educarse a sí mismas, han constatado que uno de los medios que más ayudan a progresar en la virtud es el hacerse un plan de vida y esforzarse día por día para cumplirlo lo mejor posible. Es necesario proponerse darle una gran importancia a llegar a ser una persona virtuosa, alguien que se dedica a obrar el bien y a tratar de tener contento a Dios, y concederle más valor a esto que a cualquier título de honor o de gloria. Desde ahora mismo hay que proponerse trabajar en la propia personalidad y hacer el propósito de no dejar un solo día de luchar por conseguir la propia perfección. Algo que no es fácil. Los principiantes se imaginan que el crecer en perfección no les va a resultar difícil, porque como creen saber qué es lo que deben hacer y evitar, no ven por qué no van a ser capaces de hacer lo uno y evitar lo otro. Pero muy pronto se darán cuenta de que esa tarea emprendida es mucho más difícil de lo que se habían imaginado y de lo que su engañoso optimismo les decía. Mientras dirigen toda su atención a evitar una falta, les sorprende otra. Sus malas costumbres antiguas se aprovechan de sus descuidos y les hacen jugadas muy dañinas. Sus malas inclinaciones resultan a veces más fuertes que su voluntad y más astutas que su inteligencia, y llegan a convencerse de que no basta tener buena voluntad y deseo de ser mejor, sino que se necesita una gracia o ayuda especial de Dios, vez por vez, y hay que repetirle 1000 y 1000 veces a Jesús lo que los enfermos le decían suplicantes: Señor, si quieres, puedes curarme. Y Él nos responderá muy frecuentemente lo que tantas veces dijo a los que iba a curar: sí, quiero. Quedas curado. Una lista importante, hay que hacer una lista de las virtudes que nos parecen más importantes y que más necesitamos conseguir, y dedicarse a repetir y repetir actos de esas virtudes hasta irse formando la costumbre de obrar conforme a ella. Pero no afanarse por conseguirlas todas de una vez, sino una tras otra. La adquisición de la virtud anterior facilita la de la siguiente. Los maestros en arte aconsejan siempre hacerse un plan de lo que se va a hacer o conseguir. Así hay que hacer en lo espiritual, trazarse un plan: ¿qué es lo que deseo obtener? ¿Cuáles virtudes quiero practicar? ¿Cómo las estoy practicando? ¿Qué éxitos y qué fracasos voy teniendo en su consecución? Quitar malezas. El que trabaja en una finca extensa no se propone de una vez acabar con todas las malezas de su finca, sino que las va arrancando poquito a poco, hasta ir despejando de malas hierbas el campo. Así hay que hacer en el alma, proponerse poco a poco ir eliminando esas faltas que cometemos contra las virtudes que tratamos de practicar e ir arrancando las que van volviendo a aparecer. Y para esto decir frecuentes oraciones jaculatorias encomendando al Señor que nos ayude a ilumine. Impresionantes descubrimientos. Si nos examinamos frecuentemente acerca del modo como estamos cumpliendo nuestro plan de vida, nos vamos a sorprender al encontrar en nosotros mismos muchas más faltas de las que habíamos esperado, pero tendremos también la satisfacción de comprobar que poco a poco va disminuyendo el número de nuestras faltas. Jamás creer que ya hemos llegado. No debemos persuadirnos nunca de que hemos adquirido un grado eminente de virtud, o que hemos triunfado enteramente de alguna pasión. Esto nos llevaría a dejarnos llevar por el orgullo, a descuidar nuestras defensas y a tener luego las más humillantes caídas. Sigamos el consejo del apóstol. Quien está en pie, tenga mucho cuidado para no caer. Primera de Corintios 10:12. Capítulo 39. Que quien desea obtener victorias en el combate espiritual tiene que aceptar recibir heridas, sufrir dolores, tener caídas y padecer desilusiones. Los dos caminos de Hércules. La antigua leyenda contaba que cuando el futuro campeón Hércules era todavía muy joven, una vez soñó que se le presentaban dos caminos, el uno ancho,
fácil en suave descenso, lleno de rosas sin espinas, de restaurantes y bailaderos, de juegos y de delicias, y tenía un letrero que decía: este es el camino de la facilidad y del no esfuerzo. Por él se llega a la ruina y al fracaso. Luego vio otro camino angosto, en su vida, lleno de pedregales ásperos, y de matorrales espinosos, sin bebidas fáciles a la mano, ni descansos muy refrescantes, y un letrero decía: este es el camino de la dificultad y del esfuerzo, de la lucha por mantenerse bueno. Lleva a la cumbre de la perfección y de la santidad. Y cuenta la leyenda que Hércules al despertar se propuso seguir siempre el camino de la dificultad y del esfuerzo y que llegó a ser campeón mundial. Los dos caminos de Jesús. 500 años después del sueño de Hércules, vino Cristo y nos dejó esta advertencia de enorme importancia. Tengan cuidado para que viajen siempre por el camino angosto de la dificultad, porque ancha es la vía y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que caminan por allí, pero qué dificultosa es la vía y qué angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y qué poquitos son los que viajan por esa vía. Mateo 7:13. Por eso tenemos que tener cuidado para no escuchar las voces de los enemigos de nuestra santidad que quieren que evitemos todo lo que sea difícil o nos haga sufrir. Eso sería un engaño muy perjudicial. Los pequeños sufrimientos van preparando para los grandes. Cuentan de un rey de la antigüedad que para evitar que algún día lo quisieran envenenar se fue acostumbrando a tomar cada día alguna pequeña dosis de antiveneno. Y más tarde, cuando en un momento de desesperación y desánimo quiso suicidarse tomándose un veneno, ya no logró envenenarse porque su organismo estaba entrenado para resistir. Algo parecido sucede a quien se va acostumbrando a sufrir con paciencia y por amor a Dios las pequeñas dificultades y contrariedades que le van llegando cada día. Cuando le lleguen las penas enormes y las catástrofes, ya tendrá su voluntad tan fortalecida que será capaz de resistir sin desanimarse ni rendirse. Una regla muy provechosa. Algo que produce gran paz y serenidad es acostumbrarse a aceptar de buena gana siempre y en todo lo que Dios permite que suceda. Nunca llueve demasiado ni hace demasiado calor, sino que cae la lluvia que a Dios le pareció bien que cayera y hace el calor que nuestro Señor dispuso que hiciera. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios haya dado la orden de que se cayera. Y lo que este Padre misericordioso permite que les suceda a sus hijos que tanto ama, seguramente es para el bien de ellos. Buen negocio. Una santa decía: siempre me sucede lo que yo quiero que me suceda. Y alguien le dijo: eso es imposible, porque en la vida a todos nos suceden cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Y ella respondió: es que yo quiero siempre lo que Dios quiere y permite. Y como únicamente sucede lo que Dios permite que suceda, así sucede siempre lo que yo quiero. Como deberíamos tener muchas veces en nuestros labios aquella bellísima oración de Jesús en el huerto: Padre Celestial, que no se haga lo que mi naturaleza humana desea, sino lo que quieres tú. Marcos 14:36. Y los pecados y tentaciones. Nuestros pecados no son voluntad de Dios sino fabricación nuestra. Pero hasta de ellos puede sacar bienes nuestro Señor porque nos vuelven más humildes, más comprensivos con los débiles y nos hacen sentir más necesitados del perdón y de la ayuda de Dios. Pero debemos odiarlos y aborrecerlos siempre. Y las tentaciones, estas sí que son una cruz pesada, cansona y dura de llevar. Nos atacan como perros rabiosos en todos los caminos de la vida. Ladran y aúllan ante la puerta de nuestra alma como lobos buscando una presa para destrozar. Como moscas cansonas e inoportunas zumban en nuestros oídos frecuentemente. Quisiéramos no tenerlas si nos llegan. Desearíamos vencerlas si nos derrotan. Como murciélagos tenebrosos revolotean frente a nuestros ojos constantemente.
Cuando arde el fuego de la lujuria, la carne se revela como una loca enfurecida. Hasta los más grandes santos como San Pablo tuvieron que suplicarle a Dios que les alejara este aguijón de la carne que los abofeteaba. Afortunadamente también para todos los que las sufrimos, dijo Jesús: vengan a mí todos los que están agobiados, que yo los aliviaré. Mateo 11:28. Y a cada uno nos repite lo que le dijo a San Pablo: te basta mi gracia, que en la debilidad brilla más mi poder. Segunda de Corintios 12:9. Debilidad total. ¿Cuántas veces pensamos que vamos a tener un día perfecto? No se ve ninguna nube en el horizonte. Y se presenta una ocasión y ya no nos detenemos, y no oponemos ninguna resistencia y no pensamos en las consecuencias de nuestra maldad. A los pocos momentos quedamos fuera de combate, del máximo deseo de no pecar pasamos, enseguida al pecado. No somos capaces de hacer llegar a la memoria el recuerdo de las amarguras que nos trajo la falta pasada, estamos indefensa ante la primera excitación, a nuestra mente no acuden las tremendas consecuencias que nuestra falta va a tener, creemos que ahora sí seremos capaces de controlarnos y fracasamos una vez más. No nos queda sino una solución: lanzarnos como un cohete a las alturas a buscar la ayuda de Dios. Lo que dijo una santa. Un alma de elevadísima espiritualidad decía: vi que me rodeaba una gran cantidad de enemigos espirituales con toda clase de armas mortíferas y yo no tenía por dónde huir sin que me hirieran gravísimamente, y entonces clamé al Señor y Él extendió su mano, me sacó de allí y me dijo: confía en mí y te libraré. Hagamos algo semejante en los momentos de tentación y ofrezcamos al Señor este sufrimiento tan molesto y humillante de sufrir continuos ataques espirituales, y recordemos que la ventaja de sufrir tentaciones es que nos conservan comprensivos con los demás. Y los recuerdos amargos y las desilusiones. Otro de los sufrimientos que nuestro Creador permite que tengamos que padecer es el recordar lo triste y humillante y doloroso que nos ha sucedido en lo pasado. Quisiéramos olvidarlo y borrarlo de nuestra memoria, pero ahí se queda todo esto. Como un zumbido perpetuo en un oído, como una nube que no se aleja de un ojo. Aceptando todo esto con paciencia y por amor a Dios, estamos ganando más premio para la eternidad que el que quizás imaginamos. Los remordimientos. En la vida seremos capaces de olvidar muchas cosas, nombres de personas, sitios por donde hemos pasado, palabras que hemos oído, etc. Pero algo que no podremos olvidar nunca jamás, son los pecados graves que hemos cometido. Estos se quedan imborrables como un tatuaje en la memoria. Cuando un enamorado va a una playa, pide a un costeño que le escriba como tatuaje en su brazo el nombre de su amada. Pero sucede después que pelea con esa mujer y deja de amarla, y sin embargo tendrá que llevar para siempre en la piel de su brazo ese nombre, porque quedó allí imborrable. Así sucede con nuestros pecados, ya no los amamos, ahora los aborrecemos, pero su recuerdo estará para siempre grabado en nuestra memoria. Que nos sirva este tormento como penitencia por todo el mal que hemos hecho. Y lo mismo digamos de tantos recuerdos tristes de la vida pasada que no logremos evitar. Con razón decía un psicólogo: si la gente no recordara lo triste que le ha pasado en la vida, sino lo alegre y gozoso que le ha sucedido, no habría neuróticos. Que el Señor tenga piedad y vaya borrando de nuestra mente esos dolorosos recuerdos, pero mientras Él no permita que se vayan, ofrezcámoslos como penitencia por nuestros pecados. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Mateo 11:28. Capítulo 40. Que es necesario evitar las exageraciones, porque éstas traen más mal que bien.
Existe un grave peligro en el combate por adquirir las virtudes y consiste en exagerar en los actos buenos que hacemos y en las penitencias que nos imponemos. San Pablo dice que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañarnos. Segunda de Corintios 11:14. Y esto lo hace muchas veces incitándonos a que cometamos exageraciones en la piedad, y así nos debilitemos y nos cansemos pronto y tengamos que abandonar el camino hacia la santidad. Le interesa que nos convenzamos de que estamos realizando cosas grandes y así nos llenamos de vanagloria. Las lecturas. A ciertas personas principiantes les llega tal fervor por la lectura, al notar que las buenas lecturas elevan su espíritu y transforman su alma, que se dedican con demasiada voracidad a leer y leer hasta cansarse mentalmente. Cuando el gobernador de Judea quiso desacreditar a San Pablo, le dijo: «Está loco Pablo. Las demasiadas lecturas le han hecho perder la cabeza». Hechos 26:24. Esto no era cierto, y por eso el apóstol le respondió: «No estoy loco, y las palabras que he dicho son verdaderas y provienen de una mente equilibrada y de buen juicio». Pero en algunas personas sí se da el caso de que les llega un apetito desordenado de leer y leer, de todo, y casi sin digerir lo que leen, y con afán y precipitación y queriendo llegar a la máxima sabiduría en muy poco tiempo, y lo que obtienen es un cansancio mental. Así como el no leer o el leer muy poco lleva al raquitismo mental y al enanismo espiritual, el leer demasiado y con precipitación y afán, lleva al cansancio y agotamiento. Con razón dice el libro de los Proverbios: «La miel es sabrosa y provechosa, pero si se come en demasía empalaga». Debes comer únicamente lo suficiente, porque si exageras te producirá hartura y hasta vómito. Proverbios 2:16. Y una miel muy provechosa para el alma son las buenas lecturas. Claro está que para la inmensa mayoría de los católicos, más que avisarles que no lean demasiado, lo que hay que aconsejarles es que lean un poco más, porque leen demasiado poco, y quizás el 90% de lo que leen es más alimento de animales que manjar para el espíritu. Lee noticias, curiosidades, escándalos y otras cosas mundanas, pero lecturas que lleven al alma hacia la santidad, qué poquitas son en realidad las que leen. Un gran director espiritual aconseja siempre: lean libros religiosos, y prefieran siempre los de aquellos autores que tienen detrás de su nombre una S, o sea, libros escritos por santos. Las penitencias. Uno de los errores más dañosos para quienes principian la vida de santidad es dedicarse a imitar a los grandes santos en hacer penitencias exageradas, desproporcionadas a sus fuerzas. Los campesinos repiten un adagio: «Más útil es para nuestro trabajo un burro vivo que nos ayude a llevar las cargas, que un sabio que esté muerto en el cementerio». Algo parecido deberíamos decir en la vida espiritual: más trabajo puede hacer uno que conserva su salud teniendo prudencia en no exagerar en las penitencias que uno que pierde su salud exagerando en sus mortificaciones. A los santos los podemos imitar en su amor al silencio, en su aprecio por la humildad, en su inmensa caridad hacia los demás y su intenso amor a Dios, en sufrir con paciencia las ofensas que nos hacen y las contrariedades y enfermedades que nos llegan, en no comer ni beber de gula, en luchar por evitar el pecado y corregir los propios defectos. Pero en cuanto a sus pavorosas penitencias, si no hemos recibido una gracia especialísima como la que recibieron ellos, será mejor no tratar de imitarlos porque podemos dañarnos irremediablemente la salud y desanimarnos en el camino de la santidad.